Espectroscopía de absorción y emisión atómica. Fundamentos. Teoría cuántica. Estados de energía de la materia. Estado fundamental. Estado de energía más bajo de un átomo o molécula. Generalmente las especies químicas a temperatura ambiente se encuentran en este estado. Estado excitado. Estado de energía superior o de alta energía de un átomo o molécula. Estados electrónicos. Para átomos o iones en estado elemental, la energía proviene del movimiento de los electrones alrededor del núcleo cargado positivamente. Estados vibracionales, asociados con las vibraciones interatómicas. Estados rotacionales, provienen de la rotación de las moléculas alrededor de sus centros gravitacionales. Postulados de teoría cuántica. Max Planck, 1900. 1. Los átomos, iones y moléculas solo pueden existir en ciertos estados discretos de energía, caracterizados por cantidades definidas de energía. Cuando una especie cambia su estado, absorbe o emite una cantidad de energía exactamente igual a la diferencia de energía entre ambos estados. 2. Cuando los átomos, iones o moléculas absorben o emiten radiación al realizar la transición de un estado de energía al otro, la frecuencia o la longitud de onda de la radiación se relaciona con la diferencia de energía entre los estados por la ecuación energía en el estado 1 menos la energía en el estado 0 es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Cuando un haz de luz choca con una partícula en suspensión, parte de la luz se dispersa, parte de la luz se refleja y parte de la luz se absorbe. En absorción de la energía electromagnética, se transfiere a los átomos, iones o moléculas que componen la muestra. Las moléculas pasan del estado fundamental al estado excitado, y la energía de los fotones excitadores debe coincidir exactamente con la diferencia de energía entre el estado fundamental y los estados excitados de la especie absorbente, la cual es característica de cada especie. El estudio de las frecuencias de la radiación absorbida proporciona un medio para caracterizar los componentes de una muestra, por medio de métodos de absorción atómica o absorción molecular. La absorción atómica genera espectros sencillos debido al pequeño número de estados de energía de las partículas absorbentes, puesto que la excitación solo puede producirse por un proceso electrónico en el que uno o más electrones del átomo se promocionan a un nivel de energía superior. Ley de Lambert y Beer. La cantidad de luz absorbida depende de el tipo de sustancia por la que atraviesa la luz, la distancia que recorre la luz y la concentración de la sustancia. La radiación ultravioleta visible tiene la energía suficiente para excitar los electrones más externos de la capa de valencia, por tanto los enlazantes. Los rayos X son capaces de traspasar los electrones más próximos al núcleo. La absorción molecular, los espectros generados, especialmente en estado condensado, son más complejos. Consecuentemente, la sumatoria de los numerosos estados de los múltiples átomos presentes. La energía asociada a las bandas del espectro de la molécula está formada por tres componentes: la electrónica, la vibracional y la rotacional, donde las energías electrónicas provienen de los electrones de enlace, la vibracional es producto de las vibraciones interatómicas, que en general una molécula presenta más niveles vibracionales que electrónicos, y rotacional se debe a los distintos movimientos rotacionales dentro de la molécula. Espectros de emisión. Las radiaciones emitidas por una fuente excitada toman la forma de una representación gráfica de la potencia relativa de la radiación emitida en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Espectro de líneas, formados por picos agudos y bien definidos generados por la excitación de átomos individuales. Espectro de bandas. Se observan como grupos de líneas estrechamente espaciadas que no llegan a resolver completamente, generadas por pequeñas moléculas o radicales. Espectros continuos se denota por la consecuencia del aumento de ruido de fondo,
Los espectros de líneas y de bandas están sobrepuestos en el espectro continuo. La señal generada es muy rápida. Los recientes avances en computación y electrónica han permitido que sea posible medir y tener una lectura en pantalla de la absorbancia a través de la altura del pico, la absorbancia medida a través de los segundos o el área del pico y la concentración. Gracias a la rapidez del instrumento no hay distorsión de la señal. Los principios básicos de absorción atómica pueden expresarse en tres grandes conceptos. Todos los átomos pueden absorber luz, la longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica para cada elemento en particular, y la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de átomos absorbentes. Los requerimientos analíticos del método son: convertir la muestra en solución. Una muestra con ausencia de analito, el blanco, soluciones de calibración, de concentraciones conocidas, construir una curva de calibración y la atomización de la muestra. Instrumentos. Un espectrofotómetro de absorción atómica es básicamente un espectrofotómetro de llama al que se le ha añadido una fuente de radiación. Para conseguir eliminar la señal de fotometría de llama y recoger únicamente la de absorción, se modula la fuente de cátodo hueco. Fotómetros de llama. Existe una gran variedad de equipos que van desde los fotómetros de filtro de haz único a los espectrofotómetros de multicanal con corrección automática de ruido de fondo. Espectrofotómetros de absorción atómica. En los últimos años se han desarrollado a una gran velocidad los espectrofotómetros de absorción atómica y en el mercado existen desde los instrumentos muy sencillos de haz simple hasta diseños complejos automatizados. En la siguiente figura se recoge el diagrama de bloques de espectrofotómetros de absorción atómica. Tipos de atomizadores. Para atomizar la muestra normalmente se usa una llama, pero también puede usarse otros atomizadores como el horno de grafito o los plasmas, principalmente los plasmas de acoplamiento inductivo. Fuentes de luz. La fuente de luz elegida tiene una anchura espectral más estrecha que las transiciones automáticas. Lámparas de cátodo hueco, láseres de diodo. Las aplicaciones básicas. La espectrofotometría de absorción atómica es más susceptible a interferencias y más sensible, para determinar más de 70 elementos. La mayor aplicación de la fotometría de flama es la detección de sodio y potasio. La espectrofotometría de fluorescencia atómica es más sensible que estas técnicas espectroscópicas. También requiere de fuentes de radiación más intensas y produce mayores efectos de interferencia. La espectrometría de emisión atómica (ICP) o de plasma acoplado inductivamente se utiliza en muestras disueltas o en suspensión, en disolventes acuosos u orgánicos, para determinar sus elementos constituyentes en muestras como rocas, suelos, aguas, vegetales, muestras biológicas, productos petrolíferos, metales y aleaciones, combustibles nucleares, productos farmacéuticos, vinos, etc. La espectroscopía de absorción atómica con llama se utiliza para la determinación de metales en una amplia variedad de matrices. La solución muestra es aspirada por la llama que genera los átomos en su estado fundamental de los elementos presentes en la solución de la muestra. Las aplicaciones de esta técnica varían desde elementos mayoritarios, minoritarios y de traza, análisis de suelos, fertilizantes, materias vegetales, alimentos, que requieren una rigurosa preparación de la muestra, con tratamiento como digestiones ácidas, microondas, etc. Incluyen análisis de suelos, sedimentos, tejidos animales y vegetales, además de varios tipos de aguas. El problema de los ensayos en este campo está en la contaminación de las muestras antes del análisis. Algunos ejemplos son cromo, níquel y cobre en la orina, aluminio en la sangre, cromo en las heces, níquel en la leche materna, boro, fósforo y azufre en los huesos. Una dificultad asociada es el gran número de interferencias espectrales de algunos metales. Aún así, se obtienen buenos resultados. Espectroscopía de emisión atómica basada en la atomización con plasma. Un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una concentración significativa de cationes y electrones. En el plasma de argón que se utiliza en los análisis de emisión, los iones de argón y los electrones son las principales especies conductoras, aunque los cationes de las muestras también están presentes en menor cantidad. Los iones argón, una vez que se han formado en un plasma, son capaces de absorber suficiente potencia de una fuente externa, como para mantener un nivel de temperatura en el que la ionización adicional sustente el plasma indefinidamente. La antorcha.
La fuente de alimentación empleada para mantener un nivel de temperatura de 10.000 Kelvin es la del plasma acoplado inductivamente (ICP), denominada antorcha. La fuente de plasma acoplado inductivamente consiste en tres tubos concéntricos de cuarzo a través de los cuales fluye una corriente de argón con un caudal total comprendido entre 11 y 17 litros por minuto. Dentro de la bobina de inducción se produce la interacción entre los iones y los electrones y como consecuencia estos iones y electrones se mueven en las trayectorias anulares cerradas. El generador de frecuencia produce un cambio magnético oscilante con el que interaccionan los iones resultantes y los electrones asociados a la ionización del argón. El plasma, mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una concentración significativa de cationes y electrones. Instrumentos secuenciales. Son menos complejos y, por lo tanto, más baratos. Miden intensidades de línea una por una. Se programan para ir de la línea de un elemento a la de otro, parando el tiempo suficiente para obtener una relación señal-ruido satisfactoria. Instrumentos multicanal. Se diseñan para medir simultáneamente las intensidades de las líneas de emisión de un gran número de elementos. Cuando se han de determinar varios elementos, es evidente que el tiempo de excitación será bastante mayor con los instrumentos secuenciales. Por ello, aunque estos instrumentos son más simples, resultan caros en términos de consumo de masa y tiempo. Ventajas y desventajas. Ventajas: menor interferencia entre elementos, consecuencia directa de sus temperaturas más elevadas. Se pueden obtener buenos espectros para la mayoría de los elementos con las mismas condiciones de excitación y, en consecuencia, es posible registrar simultáneamente los espectros para docenas de elementos. Permite la determinación de bajas concentraciones de elementos que tiende a formar compuestos refractorios, esto es, compuestos que son muy resistentes a la descomposición térmica, tales como boro, fósforo, uranio, circonio y nobio. Permiten la determinación de no metales como cloro, bromo, yodo y azufre. Son aplicables en unos intervalos de concentración que abarcan varios órdenes de magnitud. Menos tiempos de análisis. Desventajas: equipo más caro, coste mayor de operación que la espectroscopía de absorción atómica, menor precisión que la espectroscopía de absorción atómica. Estudios que aplican la espectroscopía de absorción atómica. Análisis de agua, determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. Cancela a la NMX AA 051-1981. Estudio de la determinación de mercurio en nanodiamantes detonantes por espectroscopía de absorción atómica sin llama por pirólisis. Estudio de la determinación de boro en vino mediante espectrofotometría. Carne y productos cárnicos. Método para la determinación de zinc, cobre, plomo, estaño y arsénico por espectrometría de absorción atómica. Especiación de metilmercurio en mariscos de mercado por degradación térmica, amalgamación y espectroscopía de absorción atómica.